Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bendito Dios. Qué bueno. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. Sabe que desde hace como 2, 3 días he andado un muchito mal de mi garganta, de mi tos. Y estaba con el pendiente de que el día de hoy fuera a llegar y no pudiera cumplir con mi compromiso de poder compartir con ustedes. La ventaja es que hoy tenemos aquí al coach, por si nos falla, se nos pegan los platinos. Aquí está nuestro pastor a comer. Pastor, gracias primero que nada por la confianza que le das a tu servidor de poder compartir con tu iglesia, nuestra iglesia, Islet. Les doy la más bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Hoy veo más gente que la vez pasada o la antepasada, que fue la primera vez que yo me paré en este púlpito. Bueno, esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un personaje que para todos nosotros es perfectamente conocido. Y leyendo un poco de la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 8, en los versículos del 31 al 40, ahí me topé con una situación que me llamó poderosamente la atención. A ver, Juan 8, 31. Hoy quiero hablar sobre uno de los personajes más icónicos de la historia bíblica. Quizá usted ya ha oído suficiente sobre este personaje, que por lógica lo identificará perfectamente bien. Él es Abraham, el padre de la fe. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración para pedir autorización y que Dios respalde esta mañana y que se cumpla el propósito de estar aquí parado. Que su vida sea edificada de manera eficiente y que el Espíritu Santo hoy abra nuestro entendimiento y nos dé discernimiento de la enseñanza de esta mañana. ¿Ok? Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, esta mañana por la oportunidad que me das de servirte, Señor. La oportunidad que me das de poder compartir tu palabra y de la oportunidad que me das de poder edificar los corazones que esta mañana deberán ser edificados. En tus manos ponemos este servicio, Señor, y que tu Santo Espíritu tome control absoluto de esta enseñanza que hoy venimos a compartir en tu nombre, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos hoy, mañana y siempre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Leyendo un poco la Biblia, en los evangelios, me di cuenta que Jesús platicaba o hasta cierto punto discutía con algunos judíos. En el libro de Juan, capítulo 8, en los versículos del 31 al 40. Voy a citar algunas citas bíblicas, las cuales yo les voy a leer. Si usted gusta apuntarlas o verlas, para tener contexto de lo que esta mañana se va a hablar, tener una base bíblica de lo que se está tratando de hablar y que ustedes lo entiendan de una manera correcta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y luego dice el 39 y el 40. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Al leer este pasaje, estos últimos versículos, viene a mi mente una pregunta que quizás sin sentido, pero para mí, para fines, para el propósito de esta mañana, tiene mucho contexto. Y yo me pregunto, pues, ¿qué hizo Abraham para ser referente tantos años después? Es más, aún en la actualidad, Abraham sigue siendo un parteaguas en la historia de la humanidad. Si ustedes lo ven, la realidad es que Abraham, aparte de ser un personaje sumamente icónico, fue un parteaguas en la historia del hombre. Acreedor de la promesa más grande dada a cualquier hombre directamente por Dios en esta tierra. No sé si ustedes lo han visto de esa manera. Sí, es cierto. La Biblia nos habla de grandes hombres de la fe, promotores de la fe en Dios, sacerdotes, profetas, sumos sacerdotes, grandes reyes respaldados por la autoridad de Dios, sumamente bendecidos. Pero hasta ahorita, que yo sepa, ninguno ha sido llamado amigo de Dios. Que yo sepa, el único al que Dios le dio ese título de ser su amigo fue Abraham. Se deben tener ciertas características muy definidas para poder ser de impacto en este mundo a través de la historia. Y que esta persona, al menos en lo espiritual, sobrepase algunos límites naturales de la conducta humana, hablando de lo estandarizado, ¿verdad? De la gente común, para poder ser tan icónico como lo fue Abraham. Es decir, para que un hombre marque una diferencia en la historia del hombre y todavía muchísimos años más de haber existido, debe tener algo realmente especial y en lo espiritual, algo realmente especial delante de Dios, que fue el caso de Abraham. Y como les digo, hubo otros grandes personajes, pero hoy nos vamos a concentrar en las características que Abraham tuvo para ser seleccionado de la manera como fue ante Dios. Voy a ir leyendo algunos pasajes de la Biblia para tener la base de lo que ahora vamos a hablar, con referencia a este gran personaje que es Abraham, nuestro padre de la fe. Pero primero vamos a identificar quién fue Abraham y de dónde venía. La historia bíblica en el Génesis nos habla que Abraham, hijo de Taré, quien tuvo otros dos hijos más, uno de nombre Nacor y otro de nombre Harán, aparte de Abraham. Harán, este último que estamos mencionando,
murió antes que su papá Taré, allá en la tierra, en su tierra natal, que era en Ur de los caldeos. Posterior a eso, Taré toma la decisión de trasladarse, de salir a esa tierra, la tierra de Ur, y trasladarse a las tierras de Canaán. Toma a Abraham, a Sarai, su esposa, así también a Lot. Lot era hijo de Harán, es decir, era nieto de Taré, papá de Abraham. Los toma para dirigirse a Canaán y vinieron para Harán. Ojo, aquí estamos hablando de Harán, el nieto de Taré, sobrino de Abraham, y Harán, una ciudad que era en aquel tiempo quedaba en el paso del camino que recorrería Taré. Harán era una ciudad muy próspera, comercialmente hablando. Geográficamente tenía una posición muy privilegiada, ya que ahí se encontraban los caminos y se generaba mucha prosperidad comercial. Era una ciudad muy bendecida. Hoy día forma parte del país que ahora conocemos como Turquía, ¿verdad? Primero, vamos a resaltar las características, que es el punto al que yo quiero llegar, de Abraham. Yo me cuestionaba, pues, ¿qué fue lo que hizo Abraham para ser lo que fue? Para recibir ese privilegio de parte de Dios, primero de ser llamado su amigo y de ser tan bendecido como lo fue hasta hoy en día. De donde nació una nación, un país, un pueblo tan amado profundamente por nuestro Dios como es el pueblo de Israel. Número 1, les voy a dar 8 características y vamos a empezar con la número 1. Abraham honró a su padre hasta que éste murió. Y dice que en el trayecto Taré decide quedarse en Harán y ahí hicieron su residencia antes de llegar a donde originalmente pensaba ir. Y ahí vivieron hasta que Taré, padre de Abraham, falleció. Y la edad del padre de Abraham era de 205 años antes de ser llamado a la presencia de Dios. Ahí se mantuvo Abraham con su señor padre. Pero Dios había dicho a Abraham que saliera de su tierra, de la casa de su padre y de su parentela, para ir a la tierra que le decía, que te mostraré y haré de ti de una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, según lo escrito en Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, se los voy a leer yo, si quieren ustedes buscarlo, también leerlo conmigo. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese la magnitud de esta promesa de parte de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros buscamos el favor de Dios, pero siempre nos queda algo de duda. Pero aquí se lo dice Abraham, bendeciré al que te bendiga y al que te maldijere lo maldeciré. Y serán benditas en ti
benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted cree que usted como miembro de familia realmente le alcanza esa promesa? Claro, porque si por ejemplo esta promesa se cumplió no hace muchos años, no sé si les comentaba la vez pasada, en un expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que en una conferencia de prensa se atrevió a maldecir el pueblo de Israel. Israel es Abraham. Lo acusaba de ser un pueblo genocida, aprovechado, corrupto, y todo lo malo que pudiera haber sido un pueblo. Y osadamente se pone y dice, maldito el pueblo de Israel, lo maldigo desde lo más profundo de mis entrañas. Y a los pocos meses murió de cáncer en las entrañas. Es decir, esta promesa de Abraham, muchos años después, se cumple. Entonces, si esta promesa que le hizo a Abraham se cumplió, también la bendición para todas las familias debe cumplirse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nos damos cuenta, primero, que Abraham recibe una instrucción y recibe una promesa. Y generalmente así fue siempre. Segundo, y aquí es donde empieza, para mí, lo más interesante, donde empieza la gran relación entre Abraham y Dios, donde empieza ese tipo de negociación entre amigos, entre escogido y llamado y, y Dios. Y nos damos cuenta de que Abraham fue obediente al llamado. Abraham fue obediente a la instrucción de Dios. La instrucción fue, salte de la tierra, de la casa y de tu parentela. Y fue Abraham junto a su esposa Sarai, y su sobrino Lot, a donde Dios los envió. En ese tiempo, Abraham tenía la edad de 75 años cuando salió del pueblo de Harán, donde habían estado viviendo con su padre. Abraham fue obediente en primera instancia y solo por eso Dios lo promete ser blindado de toda maldad y ser bendecido. Y con ello también serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Entiende usted eso? ¿Sí lo entiende eso? Por la obediencia de Abraham a Dios, usted y yo hoy en día tenemos la promesa de ser bendecidos como familia de parte de Dios. ¿Qué no le da gusto eso? No oigo ninguna amén ni ninguna gloria a Dios. Por favor. Número 3. Abraham fue hombre de altar. Según Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Se los voy a leer. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia veré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham era un hombre que de alguna manera siempre estaba mostrando la gracia y la gratitud de Dios. ¿Y cómo lo hacía? En cada parte que él tenía alguna interacción con Dios, alguna instrucción o alguna promesa, él levantaba altar. Él le levantaba altar a Dios.
Entonces, dice, poco después de, vivió una época de hambruna. En esos tiempos en que él se instaló en donde hizo el último altar, se vino una época de hambruna en toda la región, por lo que Abraham, junto con su familia, se vio en la necesidad de bajar o de emigrar a Egipto. Pero sorpresa, que al momento de entrar en la tierra de Egipto, que era un poquito más bendecida, Abraham se da cuenta, yo no sé por qué nunca lo vio, de que Sarai, su esposa, era una mujer muy bella, muy hermosa. Y entonces Abraham le propone a Sarai, mira, si entramos aquí, se van a dar cuenta que eres muy hermosa. Y entonces es probable que me maten por causa de tu belleza. Y a ti te van a preservar la vida. Entonces, mejor diles que eres mi hermana. Me imagino que muchos de ustedes conocen esta historia, que ya la han oído repetidas veces. Así que diles que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Esto lo leemos en Génesis 12, del 10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Y después entran y así lo hacen. Y por causa de la belleza de Sarai, Abraham recibe muchos beneficios por parte de Faraón, que llama a su presencia a Sarai. Y Faraón le da muchos bienes, tanto a Abraham como a Lot, su sobrino. Ojo, Abraham recibe muchos bienes, es decir, es muy bendecido, y juntamente con él, Lot, su sobrino. Es decir, Abraham era un árbol frondoso, de buena sombra, y cobijaba a los que se encontraban alrededor de él. Por causa de Abraham, Lot, su sobrino, también era bendecido en bienes. Dice, al final del día, que ustedes conocen la historia, se dan cuenta que no es la hermana, sino la esposa, y Faraón dice, le reclama, pues ¿por qué me dijiste? Mira que estoy a punto de cometer un pecado, sáquese, denle todo lo que tenga y vámonos para que no caiga maldición. Cuando Abraham sale de Egipto, no sale rico. La Biblia dice que Abraham salió riquísimo, riquísimo. Dice, riquísimo, no nada más en cosas, sino en ganado, plata y oro. Y de la misma manera, Lot, su sobrino, tenía muchos bienes, ganado, ovejas, vacas y tiendas. De ahí salió de Egipto y se dirigió a Betel y Jai, a donde había puesto el altar a Jehová e invocó su nombre. Luego levanta otro altar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar también. Ahí fue donde vivió después Abraham.
Más adelante nos vamos a ver. Esto después de seguir una instrucción anterior de Jehová, según el Génesis, en capítulo 13, versículos 14 y 18, que también se los voy a leer, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, resulta ser que era tanto los bienes y el ganado que tenían aquellos dos hombres, que vieron que era un poco complicado estar conviviendo con todos sus animalitos, y decidieron, escoge tú, le dice Abraham a Lot, donde tú quieras irte, y así no hay problemas en que se revuelven, y que los tuyos, y que los míos, y que los pastores o los cuidadores haya problemas. Dice, es 14:18. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, moviendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham era un hombre de altar. Si nos damos cuenta de que cada que Abraham recibía una instrucción, también recibía una bendición o una nueva promesa. Qué cosas, ¿verdad? Qué bueno ser una persona tan bendecida y que me dé todas las órdenes que quiera. Número 4. Abraham rescató a su familia. Aconteció que en los tiempos en que su sobrino Lot se había separado de él y se había ido a vivir allá por las áreas de Sodoma y Gomorra, se vino una gran guerra contra los reyes. Al menos fueron cinco reyes que se levantaron en armas contra esos otros 4 reyes, entre ellos los reyes de Sodoma y de Gomorra. Bera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra. Y aquellos hombres que les declararon la guerra, los destruyeron, recogieron todos sus víveres y todos sus bienes y se fueron. Y entre las recompensas de esa guerra que se llevaron a Lot, sobrino de Abraham. Y viene alguien que logra escapar y avisa a Abraham de su sobrino, que este fue tomado preso. Entonces Abraham se levanta, prepara a su gente y todos los nacidos en su tribu, y junta 318 miembros o guerreros, contando también que lo acompañaron con él Escol y Aner, que eran aliados de Abraham, y van a rescatar a Lot allá por Oba, al norte de Damasco, y recuperan los bienes, las mujeres y la demás gente. Abraham no se desentendió para que se fue para allá. Ni modo. Yo no voy a acarrear un mal para que estos que vencieron o derrotaron a que vengan y me hagan guerra a mí. No. El sabedor que era cubierto por Dios, fervientemente creyente de que Dios lo iba a bendecir, tomó la decisión de ir a rescatar a su sobrino de la prisión, de la esclavitud. ¿Ok? Aquí es importante que usted vea que Abraham, siendo un gentil como usted y como yo, porque en aquel tiempo no existía todavía pueblo de Israel, era un gentil, venía de una tierra de Ur de los Caldeos, que era una tierra pagana, idólatra,
que decidió tener por Dios al Dios Altísimo, que aunque su pueblo natal era idólatra y en Ur de los Caldeos, el saber ser agradecido con su Dios por la victoria dada cuando fue a rescatar a su sobrino, según así lo declara Melquisedec. Fíjese, quien lo bendice, y observe esto, Melquisedec, rey de Salem, así lo describe la Biblia, sacerdote del Dios Altísimo, recibe a Abraham y le ofrece pan y vino. Los grandes teólogos dicen que Melquisedec es como la figura de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje solo es mencionado 2 veces en la Biblia, en esta ocasión y después en los evangelios. Y aquí es mencionado como un rey y sacerdote del Dios Altísimo, pero no nos marca ninguna genealogía de la historia bíblica referente a él, si tuvo descendencia o demás. Y los grandes teólogos dicen que es como la figura de Jesús, porque lo relacionan con el gran sacerdocio por el orden de Melquisedec. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Bien, pues a Melquisedec Abraham le diezma todo lo que fue rescatado cuando fue a recoger a su sobrino. Y por la gratitud de haber sido recibido y bendecido de la manera que fue objeto. Es decir, aún no existía la ley, aún no existía lo del diezmo de Moisés. Abraham fue el primer diezmador, según el relato bíblico. Pero él diezmó por gratitud y por la bendición recibida, por recibir el pan que representa el cuerpo de Jesús y recibir el vino que también representa la sangre de Cristo. Aquí se genera una mezcla de los ya conocedores de por qué los teólogos dicen que era una especie de la imagen de Cristo antes de. Sexto, Abraham fue buen anfitrión. Génesis 18, del 1 al 8, nos lo hace ver. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió: aquí en la tienda. Abraham fue buen anfitrión. Abraham fue un visionario de las bendiciones anticipadas y supo cuando había que ser hospitalario con los siervos de Dios. Abraham supo cuando convenía ser hospitalario con los siervos de Dios, porque sabía que siendo de esta manera sería aún más bendecido. ¿Sí? Esa es la sexta característica de Abraham. Me faltan 2. Séptimo, Abraham fue intercesor por los justos.
según Génesis 18 del 23 al 33. Lo voy a leer. 18, 23 al 33. Y se acercó a Abraham y dijo, destruiré. Lo que pasa es que Jehová había recibido tantas quejas y había visto lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, que había tomado la decisión de destruirlos por tanto pecado. Pero como por allá vivía Lot, sobrino de Abraham, entonces Abraham, haciendo uso de ese privilegio de poder hablar directamente con Dios, le cuestiona. Y dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová. Fíjese, qué privilegio, pastor, de estar platicando y ponerte al tú por tú. Qué atrevimiento de ¿verdad? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos estos, a todo por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallará allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, como quiera le temblaba un poco. No se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, ve aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje. No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Fíjese, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Yo me imagino que era tanta la insistencia y la confianza de aquel amigo, que llegó al punto en que, yo me imagino, dicen, es como aquellos niños que cuando están creciendo y que empiezan a hablar y que empiezan a preguntar de todo, ¿verdad? Oye, mami, ¿por qué esto? Ah, por esto. Ah, ¿por qué? Pues porque no debes hacerlo. Ah, ¿por qué? Pues porque te vas a caer, hombre. Hazte para acá. ¿Por qué? Todo lo vivimos, todos los que hemos tenido niños lo hemos vivido. Así me imagino yo a Abraham. Oye, Señor, pero... Y llegó un punto en que Dios dijo, ah, está bueno. Fíjense nada más. El atrevimiento, no. El gran amor que sentía uno por otro, por amor y por misericordia de Abraham, Sodoma no fue dañada. En esa ocasión pasó por algo. Que claro, posteriormente Dios al final del día, pero es que pasa así. Ah, no pasa nada, está bien. Agarramos. Pero luego le quitamos el juguete o le quitamos el peligro y hacemos lo que tenemos que hacer. Así es Dios. Aquí Jehová había decidido acabar con Sodoma y Gomorra, pero Abraham logra persuadir a Jehová de la destrucción de estos pueblos por amor e interceder por los justos. En realidad, Abraham intercedía y peleaba y discutía y persuadía a Dios, pero por los justos, que a lo mejor no había ni uno, o a lo mejor solamente había uno,
pero finalmente fue intercesor ante Dios por aquellos que él consideraba estaban en una situación de vulnerabilidad y necesitaban de alguien que hablara por ellos. Número 8. Les prometí darles 8 características y esta es la octava. Finalmente, Abraham fue probado y aprobado en su fe. Génesis 22, del 1 al 18. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Viene la prueba. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Qué duro, ¿verdad? Si alguien en alguna ocasión siente que ha sido probado o que pasa por pruebas complicadas, imagínese esta escena. Fíjese que mi suegra vivió 98 años. No sé si por fortuna o desfortuna, una señora al menos consciente, intelectualmente consciente siempre de todo. Era el que le recordaba a mi esposa y a mis cuñados, oye, la ropa que tendieron está nublándose, se va a llover, se va a mojar. Ay, mamá. Oigan, ya pasó el camión de los trabajadores, ya viene el camión de la basura atrás, ya sacaron la basura. Oigan, y los traía, y decía, chacho, mi cuñado, ay, mamá, parece Anabel, la muñeca esa. Todo está bien, en todo está, 98 años. Y digo que no sé hasta dónde fue bueno que mi suegra fuera tan consciente, porque antes de ella fallecer, ella perdió 3 hijos. Y desde que ella perdió su primer hijo, fue una depresión y un dolor que ella vivió y lo mostraba diario. Y mi esposa le decía, mamá, pero no seas egoísta, mamá. Aún quedamos todos los demás. Son como 7. Nomás se murió uno y todos los demás. Y mi suegra le decía, no, Martín, es que tú no sabes lo que se siente perder un hijo. Cuando tu papá murió, yo fui viuda. Cuando mis padres murieron, fui huérfana. Pero perder un hijo, no hay nombre, porque es antinatura. La Biblia dice que los hijos enterraron a los padres. Ahora imagínese usted la posición en que se encontraba ahora Abraham de parte de Dios, cuando había sido siempre complaciente, siempre promesas buenas, siempre planes, proyectos de parte de Dios que enaltecían su nombre, su personalidad icónica. Y ahora me pides lo que más quiero y lo único que tengo. Pero vean, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Cómo se imaginan ustedes que iba Abraham? Es decir, más bien, ¿cómo iría usted? Si aun cuando muchas veces algunos de nuestros hijos cometen errores
que tienen que ser sancionados muchas veces por la ley. Son pocos los padres que hacen lo correcto, de entregarlos. Imagínense ustedes viéndose en esa posición, no de ofrecer a su hijo en un holocausto, sino de simple y sencillamente ser cívicamente correcto y decir, chocaste, huiste, entrégate. Yo me imagino que cualquier padre, cualquier madre lo haría con mucho dolor en su corazón. Imagínese usted lo que Abraham sentía en ese momento. ¿Cuáles serían los pensamientos de Abraham? Fueran cuales fueran. Nunca vaciló en cumplir el llamado, la instrucción, la orden que Dios le había dado. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar nuevamente, un altar, y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y tomó el cuchillo a Abraham para degollar a su hijo. Qué duro, muy duro. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por un pelito, por un pelito. Pero Dios al final del día proveyó el cordero. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rezado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Nuevamente, Dios decide bendecir todas las familias de la tierra por causa de la obediencia de Abraham. Y esta parte, hermanos, yo quiero que ustedes la entiendan muy bien. La vez pasada yo les comentaba de que Dios desde el principio creó las condiciones para que todos sus hijos, que el hombre tuviera bienestar. Pero aquí Dios confirma su deseo de bendecir a las gentes, a las familias, por cualquier razón. Tal parece que Dios buscara cualquier pretexto para soltar la bendición para nosotros como familias, como hijos de Dios, como cristianos, como servidores, como miembros del cuerpo de Cristo. Aquí Abraham pasó su prueba más complicada, pero por su obediencia fue probado y aprobado. Y esto le dice a Dios a Abraham, que serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ya voy a acabar.
Para efectos prácticos, estas 8 características de Abraham nos hace ver cómo es que un hombre que quiere tener gracia de parte de Dios debe conducirse. Estos son los personajes, los icónicos personajes de los cuales nosotros debemos tomar ejemplo para ser gratos y aprobos delante de la presencia de Dios como hijos. Primero, la honra. Nosotros como hijos de Dios debemos honrar a nuestros padres, porque de esta manera nosotros también honraremos a Dios. Honremos a quien debe honrarse. Pidamos que el Espíritu Santo nos dé la visión y el discernimiento para honrar de manera correcta a quien deba ser honrado. Porque en el justo momento en que usted ponga esta práctica, usted estará honrando el nombre de nuestro Dios. Número 2, obediencia. Aunque muchas veces nuestras propias expectativas, hermanos, de vida no sean llenas conforme a nuestros deseos, no debemos de dejar de buscar la dirección de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Busquemos la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y seamos obedientes y sensibles a la instrucción y al llamado de Dios. Debemos abrir nuestro corazón y ser sensibles para que Dios nos dé el discernimiento cuando Él tenga algún propósito o alguna instrucción de parte de Él en nuestras vidas. Puede oírse complicado, pero no. Solo es cuestión de ser dispuesto, de querer ser perceptivo. Ya no digamos a Abraham. El ejemplo lo tenemos aquí. El siervo que escuchó la instrucción de Dios y hoy trabaja para el rey. Kislev es una instrucción dada al siervo, al llamado, al escogido. Ciertamente usted aquí me ve, sí, pero el del llamado es Él. El que obedeció al llamado es Él. Contra todos los pronósticos, nuestro pastor tomó la decisión de correr el riesgo, en el sentido estricto de la palabra, de obedecer la instrucción de Dios. Porque esa es la pasión, es la disposición, a pesar de las condiciones en que puedan encontrarse. Esto va a crecer. Esto va a crecer porque cuando Dios da una instrucción, siempre dará también el respaldo. El altar. Abraham fue hombre de altar. Ciertamente hoy nosotros ya no levantamos altar. Físicamente no levantamos altar. Pero el mejor altar que nosotros podemos ofrecer a Dios somos nosotros mismos. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir y nuestra conducta ante la gente del mundo. Nosotros debemos de hacer que la gente vea y sepa que somos verdaderos hijos de Dios con nuestras conductas. El mejor altar que nosotros podemos ofrecer a Dios es nuestra propia vida. Yo no sé si a ustedes les pasa,
Yo cometo mis errores, como cualquier hombre, pero en mi trabajo y fuera de mi trabajo, mucha gente, antes de ser, y que aún no soy, me dicen, pastor. Y mire que soy de mecha corta, soy poquito intolerante para la gente que se equivoca. Pero así como yo soy estricto y exijo lo mejor posible de los demás, también doy lo más que yo puedo dar. Porque yo soy hijo de un Dios perfecto. Y a través de mi conducta es como yo levanto el altar a mi Dios. Y yo no pierdo oportunidad, quien sea. No hace mucho, ahí en el trabajo de nosotros, tenemos una doctora que es psicóloga. Y generalmente ellos, los psicólogos, dan terapias para las familias que tienen problemas conductuales. Y una ocasión llega la doctora a mi oficina y empezamos a platicar. Y empecé a ministrarla. Y llega el pastor Crispín y abre la puerta y estaba la doctora a todo lo que da. Y no es que yo sea más profesional o tenga una perfección académica excelente, no. Es lo que Dios hace a través de sus siervos. Es Dios quien en su momento utiliza a aquellos que deben ser usados para proclamar el nombre de Dios. ¿Sí? Número 4, rescató a su familia. Nosotros como cristianos debemos rescatar a nuestras familias de las garras del infierno, hermanos. Así de fácil. Incomodar a nuestros hijos si no son creyentes. Instruirlos en el camino desde niños para que jamás se aparten del camino del Evangelio. Ese es nuestro compromiso como padres, como hermanos, como hijos, como sobrinos. Así dice la Biblia, evangelizar entre nuestros amigos y familiares, vecinos, y en cada oportunidad que usted tenga de declarar la salvación de Dios, que Dios puso para nosotros, también la puso para aquellos que no conocen. Cumplamos con la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó como cristianos, y de predicar el Evangelio a toda criatura, empezando por casa. Muchas veces, hermanos, por comodidad, por falta de compromiso, vemos a la gente que anda deambulando ahí perdida, o por pena, y no les hablamos de dónde está la salvación, de dónde está la llave del candado que abre la resiliencia. Porque nosotros como cristianos no dejamos de tener problemas, ¿no? Jesús no vino a ser nuestro criado y a darnos bienes, solucionar sus problemas. Jesús vino a darnos vida y salvación eterna. Ese sacrificio que se generó en la cruz del Calvario iba mucho más allá por lo que muchas veces nosotros como cristianos pensamos. Declaremos en el nombre de Jesús, porque así lo dice su palabra. Y sí, ciertamente. Pero para eso hay que hacer mucho más que declarar. Entonces, nuestro gran compromiso, hermanos, es salvar a los que están allá afuera. Sí, aquí estamos, y eso es bueno. Eso es bueno. Pero aquí venimos a recibir estas instrucciones.
Y yo les convoco de que no vengan a sentarse, a llenarse ustedes. Lo que ustedes aprenden aquí, la instrucción que Dios les da a través de este medio, ustedes vacíenlo en la gente que los rodea. Incomoden a su familia, a sus hijos, instruyanlos. El Evangelio es como decía en alguna ocasión Rutillo, hay males necesarios. Hay males necesarios. Y las soluciones muchas veces son como el medicamento. Así es el Evangelio. Algo amargo, cuando lo vemos dentro del contexto correcto. Algo amargo, pero salva. No seamos egoístas. No nos quedemos con esa salvación y ese conocimiento y el aprendizaje que se les da aquí. Compártanlo, compártanlo. Esto debía estar lleno. Ya somos muchos, pero debía haber más gente nueva y salva. Escuche esta instrucción de parte de Dios. Cumplan con el compromiso que Cristo Jesús demanda de nosotros, de predicar el Evangelio. Seamos obedientes a la instrucción que la santa palabra de Dios nos da. Quinto, Abraham diezmó por gratitud. ¿Saben? En el tiempo de Abraham aún no existía la ley de Moisés. Tuvieron que pasar casi 400 años para que la ley de Moisés, y es decir, el diezmo instituido como ley, se estableciera. Pero Abraham diezmó por gratitud. Nosotros debemos, en la intimidad de su cuarto, hermano, ser agradecidos por lo recibido cada día e invocar al Espíritu Santo para que nos bendiga cada día. Y debemos demostrar esa gratitud con nuestro trabajo, con sus ofrendas, apoyando este nuevo ministerio que se llama Kislev, a través de sus diezmos, pero que sea por gratitud, por la bendición recibida de Dios. El diezmo no tiene que ser necesariamente económico, porque hay familias que no lo tienen. En alguna ocasión, un hermano y amigo muy querido por mí, por mi familia, hijo espiritual de su servidor, me decía: padre, ¿cómo le hago? Que hay veces que ando juntando las moneditas para echarle gasolina a mi camioneta, para ir al servicio, a la iglesia. Pero luego desde arriba dice: el que no diezme no va a ser bendecido. Y si casi dan la lista de los que no diezman, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo lo que hago es servir. Eso es diezmar, hermanos. Atender a nuestros padres, darle a nuestros padres. ¿Cómo pueden diezmar a aquellas personas que financieramente no están en condiciones? Que siempre debería de ser. Mostrando empatía con los más necesitados, con su trabajo. No puede diezmar, colabore en las actividades de la iglesia, apoye las necesidades de la iglesia. Si dinero no tiene, muestre su interés por ser agradable delante de Dios. Pues el diezmo se trata de honra y gratitud. Ese es el gran secreto del diezmo. Saber honrar y ser agradecido.
El número 6, hermanos, seamos buenos anfitriones, como lo fue Abraham. Seamos empáticos y buenos anfitriones en nuestras casas, en la iglesia. Cuando usted vea que llega una persona nueva, seamos empáticos con la persona, recibámoslos con agrado, hagámoslo sentir en casa, hagámoslo sentir que está en el lugar correcto. Seamos buenos anfitriones, abran su casa para el siervo, para los hermanos, para que su casa sea bendecida. Así como el Espíritu Santo sabemos que ahorita se está paseando en este lugar, también pasaría en su casa. Porque donde quiera que usted invoque la presencia del Espíritu Santo, ahí va a estar presente. Seamos buenos anfitriones, seamos empáticos con el dolor de la gente, con la gente necesitada. No seamos egoístas. Tengo un trabajador que me ayuda en el asilo. Su trabajo es cuidar a los ancianos. Pero cuando le toca su turno, él se la lleva en el carro. Huele feo. Me da miedo porque ahí se han muerto gentes. Le puse un enfermero ayudante. Digo, ¿cómo se comporta este muchacho? No hace nada. ¿Cómo? Y cuando los cambian, si acaso nomás los agarra para detenerlos, pero él dice, yo cambiarlos, nunca. Muchas veces, hermanos, para ser empático tenemos que limpiar así, popó, y pasar por muchas cosas que no son agradables. Pero ahí demostramos la sensibilidad, el amor, la misericordia de Dios. Es de la manera que nosotros demostramos de dónde venimos y de quién dependemos. Por último, seamos intercesores. Como hijos de Dios somos llamados a mostrar el amor de Cristo con los demás y seamos empáticos con aquellos que están viviendo situaciones complicadas, ya sean de enfermedad, financieras, problemáticas que a veces son incomprensibles para nosotros. E intercedamos a través de la oración y buenos deseos por aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Seamos intercesores para que Dios tenga la misma misericordia con ellos como la ha tenido con nosotros. A través de la oración, ya que hay buenas oradoras, debemos de pedir siempre por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros jefes, por nuestra iglesia, por nuestros pastores. Intercedamos ante Dios para que Dios derrame su bendición en aquellos que lo rodean a usted. Por último, Abraham fue probado y aprobado. Cierro con esto. Preparémonos. Usted y yo debemos estar preparados para cuando venga el Señor Jesucristo. Usted y yo hoy día estamos siendo probados en nuestra lealtad, en nuestra fidelidad, en lo que declaramos ser. Debemos ser probados, aceptar las cosas que nos toca vivir, nunca renunciar, nunca quejarnos, nunca cuestionar las decisiones que vienen de parte de Dios y que nos toca vivir cada día. A veces se nos complican las cosas y sí, es válido. ¿Por qué, Señor? Pero yo sé que vas a hacer algo bueno. Yo sé que tú estás a favor de mí.
Yo sé, Señor, que vas a mover las cosas y las cosas van a salir a mi favor. Yo lo he vivido, hermanos, y lo sigo viviendo. Pero ¿sabe qué? Yo me mantengo fiel, agradecido, honro el nombre de mi Dios y jamás reclamo. Yo cada día que despierto, yo doy gracias a Dios, aun y cuando sea en problemado. Usted además jamás debe avergonzarse de lo que es y de quién viene. Siempre debe declarar que en su vida prevalece y reina la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Para que cuando usted y yo seamos presentados ante la presencia de Dios, seamos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y así recibir nuestra corona de salvación sin restricción alguna. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo para recibir al Señor Jesucristo? ¿Está usted listo para, si es llamado a la presencia de Dios, está seguro que usted va a llegar ante Dios aprobado? Eso le toca a usted analizarla. La instrucción de Dios ha sido dada y usted sabe lo que hace. Como dijo Juan Gabriel. Ahí fue. Damos gracias, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre, porque sabemos que tu iglesia ha sido instruida. Gracias, Padre, por la oportunidad que me diste. Gracias, Señor, porque mi garganta se mantuvo. Gracias. Te damos gracias. Te amamos profundamente. Y te pedimos, Señor, que nuestro espíritu, nuestra alma, sea sensible a esta palabra, Señor. Y que tú, Padre, hoy te glorifiques en nuestra obediencia, Señor, en nuestra gratitud, en nuestra honra, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.